tener cierto que otras causas van a ser la vía hematógena. Ustedes saben que existe la TBC renal, tuberculosis renal. Ya, por vía hematógena, ¿cierto? Ustedes ven el otro dibujo del otro lado, por la sangre ingresan microorganismos hacia la vía renal y ahí el riñón podría, ¿cierto? Por transposición de bacterias, ¿cierto? Infectarse hasta infecciones hematógenas. O sea, infecciones sanguíneas, septicemias, podrían transformarse en infecciones además pielonefríticas. ¿Se entiende? O sea, al revés. Y algunos procesos inflamatorios pelianos intestinales, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de patologías de colon, que como estamos inflamado el colon, cuando hablamos del recto, ¿cierto? Y el sigmoidio, cualquier inflamación de infección también podría prolongarse tanto. Y vamos a tener las infecciones urinarias altas y las vías urinarias bajas. Las vías urinarias bajas van a ser las más benignas, porque estamos en zonas menos limpias y en órganos menos nobles, ¿cierto? Más bien de contenido, más que de acción. ¿Cómo sería la cistitis, la prostatitis y la uretritis? Y las vías altas van a ser los uréteres y los riñones. Entonces tenemos la ureteritis, lo mismo que la ureteritis y la pielonefritis. ¿Ya? Además, las infecciones urinarias altas normalmente van a tener simbología sistémica, a diferencia de las vías urinarias bajas que tienden a tener signos clínicos más bien locales. ¿Ok? Cuando hablo de sistémico, ¿a qué me referiré? Fiebre, por ejemplo, y alteración hemodinámica asociada a un cuadro febril séptico probablemente. ¿Ya? Causas entonces las más frecuentes van a ser la epidemia coli, que es un gran negativo, ¿cierto? Y algunos otros microorganismos dependiendo del mecanismo de contaminación de la urinaria, de un pseudomonas, ¿cierto? Y algunos rojos o enterococos, sobre todo los pacientes con manipulación de la biodiversidad. ¿Ya? Factores de riesgo, primero, nuestro caso de una prostática, ¿cierto? Que genera una estenosis del flujo urinario asociado a la disminución del lumen de la uretra, ¿cierto? Vaciamiento incompleto. Y aquí tenemos también, ¿cierto? Nuestra intracelular prostática, donde dejamos cierto contenido urinario en la vejiga. Esto puede generar aumento de la proliferación bacteriana, o a personas con vejiga neurogénica, que además tienen instrumentalización, ¿cierto? ¿Qué tienen que hacer los usuarios con vejiga neurogénica? Vaciamiento urinario, ¿cierto? Con función intermitente, ¿cierto? Y eso tenemos doble factor de riesgo. Aumento del volumen urinario, ¿cierto? Que no pueden eliminar de forma espontánea, y además la instrumentalización que es el invasión de parásitos intestinales también podemos presentarse, es raro, pero se puede presentar en otras personas con países. También factores genéticos, ¿ya? Genéticos y malformaciones congénitas también. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo al lado derecho, que es el reflujo vesículo-ureteral. ¿Ya? El reflujo vesículo-ureteral va a tener grados. ¿Qué significa esto? Que la orina llega a la vejiga y se puede devolver. El grado 1 se vuelve poquitito, el grado 2 solo hasta el cáliz, y después, ¿cierto? Llegamos a riñón, ¿cierto? Y después podemos generar el grado 4, que termina en una insuficiencia renal. Esto es mucho más frecuente en pacientes pediátricos. ¿Ya? Sin embargo, en adultos también se podría presentar, pero es más frecuente, tienen que considerar. De hecho, es algo que se estudia en niños que hacen infecciones urinarias recurrentes. Con niños de 6 meses que tienen infección urinaria, se debe estudiar esta patología. Ahora, grado 1 y grado 2 viven con eso en general sin problema, porque tienen mayor riesgo de ser infección. ¿Ya? Bueno, ya les voy a presentar. Pero perdón, ¿esta clasificación era del reflujo? Sí, esta es del reflujo vesículo-ureteral. Sí, gracias. Tenemos aquí la clasificación. Esta clasificación que les estoy mostrando es del protocolo de tratamiento de infecciones urinarias de la Asociación Española de Urología, ¿ya? Que en Chile la estamos imitando. Vamos a tener infecciones urinarias no complicadas, que van a ser todas aquellas en usuarios totalmente sanos y que sean infecciones urinarias bajas, van a ser todas las no complicadas. O sea, probablemente la mayoría de ustedes están en ese grupo, ¿ya? Después las infecciones urinarias complicadas vamos a tener, por ejemplo, en hombres. ¿Por qué en hombres? Porque en hombres frecuentemente no se da la IQ baja, sino que sea la prostatitis.
y es complejo de manejar, tiene mayor tiempo de utilización de antibióticos y todo lo demás. Las embarazadas también van a ser una población de riesgo. Cualquier ITU en una embarazada va a ser considerada una enfermedad complicada. Vamos a tener también pacientes con anomalías anatómicas, cuando hablamos, por ejemplo, de reflujo lateral, o aquellos usuarios que tienen son monorreno, por ejemplo, que tienen solo un riñón, o que tienen doble uréter, ¿cierto? Cualquier malformación que puedan tener los usuarios, o un riñón más pequeño, ¿cierto? Que también puede pasar. Todo los usuarios con GU también va a ser muy complicado, porque como están asociados a la instrumentalización, los microorganismos generales son más complejos, y todos los usuarios con enfermedad renal y usuarios diabéticos, por ejemplo. Los hipertensos aquí no funcionan tan bien. Tenemos las infecciones urinarias recurrentes, que esto va a clasificarse como aquellas personas que presentan 3 infecciones urinarias al año o 2 en menos de 6 meses. Todas aquellas personas van a estar en este grupo. Y las infecciones asociadas a cateterismo, que son aquellos que presentan urinaria dentro de los primeros días de la utilización de catéter. O sea, por el catéter, no los de permanente, que no es lo mismo que los recién instalados. ¿Sí? Creo que hay algunas que son asociadas al uso de antibióticos. Sí, pero esas van a ser no complicadas. ¿Ya? Dependiendo de las características del usuario. Si el usuario es un montón de todo lo demás, bueno. Pero ahí lo clasificamos independiente de si usa o no antibiótico dentro de él. ¿Ya? Síntomas clínicos, disfuria, que era Dolor a la poliaquiuria, ir muchas veces al baño, más frecuencia, no necesariamente menor cantidad, ojo, más frecuencia. Tenesmo, Dolor al orinar. no, dolor. Es como querer Es orinar y- sensación, tenesmo, pero no sé, no acuerdo. Ah. Tenemos ganas de orinar, pero no orina, ¿ya? Anuria o oliguria, dependiendo, ¿cierto? Aquí tenemos un valor promedio para personas adultas que ustedes ya lo pueden calcular perfectamente de acuerdo al resto del usuario. Nicturia, recuerden que en la noche no nos debiésemos levantar al baño, ¿sí? Lo hemos conversado. Solo que somos libres de ir a acostar. Pero el resto uno tiene que ir al baño en la noche. Oliguria, muy Mayor bien. a 3 miligramos. Retención urinaria y incontinencia urinaria. ¿Sí? Importante, siento que esto sí puede aparecer fiebre, puede aparecer otros síntomas que va a depender de la ubicación. ¿Ya? Los síntomas más frecuentes y la ITU más recurrente es la cistitis o la ITU de vejiga, ¿cierto? Es la más frecuente donde están la mayoría de estos síntomas presentes. Ya, cistitis, que es la infección urinaria que queda colocada la vejiga, uretra y vejiga infectada. Población de riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos todo junto, básicamente. La vía urinaria del varón está muy distanciada de la zona perianal. Por lo tanto, esto favorece, o sea, disminuye el riesgo de asociada a esto. También tenemos fístulas vesicovaginales. Aquí abajo les puse un dibujo, ¿cierto? Donde tengo una unión entre la vejiga y la vagina. Esto se puede generar asociada a parto, ¿cierto? Algunas otras cosas. Y que vamos a tener usuarias que van a limpiar orina por vagina. Por tanto, muchas veces es lo que se debe descartar en personas con incontinencia urinaria. Y eso es pipí, ¿sí? Esto se debe descartar como una fístula, ¿ya? Y la unión de estos dos órganos. Y tenemos la migración desde vagina hacia la vejiga. Y tenemos también en varones con infección prostática, ¿cierto? Que van a ser aquellos que también pueden hacer infección, como la próstata se infecta, los conductos comunes migran hacia arriba, generar una infección urinaria. Signos y síntomas, ya lo vimos, ¿cierto? Importante aquí que el examen diagnóstico es puro cultivo. Ese es el diagnóstico definitivo. Por eso muchas veces a las personas consideradas solo les mandan a hacer lo cultivo y no orina completa. Cuando están en pacientes ambulatorios, en pacientes hospitalizados o servicios urgentes, se les solicita la orina completa para determinar si está inflamatoria o inflamatoria, si hay presencia de bacterias para certificar, y aparte del laboratorio al lado, entonces se puede tener resultados rápidos. El tratamiento de la cistitis, siempre lo más importante, chiquillos, va a ser
el consumo de agua, no Coca-Cola, no café, no energética, no agüita de suero, agua, H2O. ¿Para qué? Para orinar, pero orinar, eliminar Reducir la carga. gastro, ¿cierto? Bajo la carga bacteriana de la vejiga. Otra cosa que se administra, ¿cierto?, desde el punto de vista farmacológico es el ciprofloxacino. También a algunos médicos les gusta harto la nitrofurantoína. ¿Sí? Porque en general la nitrofurantoína era súper buena hace 8 años, pero hoy en día hace poco. Para mí, los organismos son más resistentes a la nitrofurantoína, que hemos solidificados. ¿Cierto? Entonces vamos a tener ciertos 50 grados de hora y podría aumentarse a 500, ¿cierto? En aquellas infecciones que son más difíciles de manejar o en personas con hijos recurrentes. Ya no vamos a la dosis de este, no la dosis A. Y los síntomas, ¿cierto? Muchas veces se da antiespasmódico. ¿Cómo cuál? Antiespasmódico. ¿Cuál es el rey de los antiespasmódicos? Viadil. No es Viadil. ¿Por qué? Porque antiespasmódico es la musculatura. Por lo tanto, para distinguir el dolor, ¿cierto?, asociado a los espasmos de la vejiga y de la uretra, ¿ya? También pueden haber analgésicos urinarios, como el piridium, ¿ya?, que es un tipo de fármaco que se da para la analgesia propiamente de la vejiga, porque además se excreta con orina y hace un efecto inflamatorio a nivel local, ¿ya? Prostatitis. Dígame. La prostatitis, que es la inflamación prostática, probablemente asociada a infección, factores de riesgo, fíjense, adultos jóvenes, varones generalmente. Si no estamos en personas mayores, estamos en personas también jóvenes. ¿Por qué creen ustedes? Por el alcohol. ¿Qué preguntó? ¿Su alcohol? No. ¿Qué preguntó? ¿Qué preguntó? Relaciones sexuales. Poliamor. Muchas veces la prostatitis se asocia a relaciones sexuales. Primero, múltiples parejas. Y segundo, relaciones sexuales anales. ¿Ya? Eso genera mayor riesgo de síntomas, fíjense, es muy importante, porque fiebre completa. Y las infecciones urinarias graves, cuando las enfermedades que están en salud, como también vamos a ver en la biología, ¿sí? Hepatocefalea, lumbalgia y bisul, ¿ya? A veces tienen salida de post con la orina también. El diagnóstico va a ser aquí, vamos a acompañarlo de un examen de sangre. ¿Qué examen de sangre será importante para ver comportamiento de la próstata? El antígeno prostático. El antígeno prostático, que dijimos que podía estar entre 4 4 y 10 en pacientes con prostatitis, en este rango intermedio, ¿cierto? Tacto rectal, ¿cierto? Para ver dolor directamente e inflamación de la próstata. Ecografía, también puede ser una transrectal de próstata. Y tenemos, ¿cierto?, ese examen de orina del cuerpo. La leche. Esto que tiene son leucocitos. Se llama pirulia. Parece jugo de mano. Está blanca, ya leucocitos. Sí. Ya, tenemos los paneles de sangre, el antígeno prostático y el tracto rectal, ¿cierto? Y algunos en este caso podría estar por esta congestiva, pero siempre doloroso. ¿Ya? La piel, vamos subiendo, ¿cierto? Vamos al principio. Infección a nivel renal. ¿Ya? Podría abarcar el parénquima, la pelvis y los cálices. En general, el mayor factor de riesgo son las alteraciones anatómicas, ¿cierto? Como yo les comentaba, el reflujo vesículo-lateral, el ser monorreno, el tener doble conducto, doble ureter, ¿cierto? Son cosas que pasan hoy en día, tienen harto, ¿cierto? Tener una ITU baja maltratada, ¿cierto? Si yo tengo una ITU baja que no trato prontamente, esta infección va a ascender. El embarazo también es un factor de riesgo, pero aumenta la presión interabdominal, tiene mayor riesgo de ascenso de microorganismos y la diabetes. Los diabéticos en general tienen hielo de entrada. ¿Por qué creen ustedes?
¿Qué pasa con los diabéticos? Ya, ¿cuál es la complicación? Nefropatía. No, no es nefropatía, porque su disfuncionalidad, la neuropatía. ¿Qué genera la neuropatía? No sienten la Disminución de la sensibilidad. Por lo tanto, no se dan cuenta que les duele hasta que llegó al límite. ¿Sí? Por eso muchas veces son cuadros más leves. Además, tiene una rica en moco, lo que hace la proliferación bacteriana sea mucho más complicada. Y aquí también tenemos fiebre súbita. Entonces, en mujeres, fiebre súbita, social síntoma urinario, siempre vamos a pensar en pielonefritis. En varones, fiebre súbita, social síntoma urinario, vamos a pensar en bronquitis. ¿Ya? Bien. Y el examen clínico orina, y aquí se podría tomar alguna imagen del riñón, ¿cierto? Aquí hablamos de un pilotaje, que es un escáner de la vía urinaria, que es riñón, uréteres, vejiga en particular, para ver si hay alguna causa, por ejemplo, obstructiva. ¿Qué podría generar en los varones una pielonefritis? Por ejemplo, un cálculo impactado. ¿Sí? Va bajando por el uréter, quedó obstruido, esto genera reflujo de la orina, ¿se lo están imaginando? Sí. Y esto inflama el intestino. ¿Sí? Y ahí, alcalde. Otro. Sinusitis, malactividad, fiebre elevada, la pielonefritis, fiebre alta. En pocas patologías se mantiene sobre 39, de los 0,05, y una de esas es la pielonefritis. Ya, vamos a tener escalofríos, dolores blancos, puño, perfusión positiva. ¿Qué es esto? Dolor a ok, en la fosa renal se golpea, literal, se golpea. Y esa vibración genera dolor en el riñón. Y es como diferenciar un lumbago, por ejemplo, de una patología renal. ¿Ya? Los pacientes con cálculo también se les hace puño perfusión. ¿Ya? Normalmente duele el riñón dañado y no el otro, entonces tiene que hacerse de forma bilateral. Porque las pielonefritis se generan en un solo riñón. No es bilateral, tiene que ser uno solo. Y toda la sintomatología irritativa, inapetencia, anorexia, náuseas y vómitos también. Ya, es súper sintomatológico. Esta patología genera mucha sepsis en personas mayores. ¿Ya? Las personas mayores también tienen una disminución de la sensibilidad, entonces van a llegar muchas veces consultando a los servicios de urgencia por cuadros febriles sépticos, frecuentemente la pielonefritis. ¿Ya? Toqueados, desesperados por esta patología. Tratamiento, fíjense, ciprofloxacino, y aquí aumentamos los días. Que está bien. No es una IQ baja, que eran 3 días. ¿Sí? Tampoco son 250, de 500. ¿Sí? Más dosis, más tiempo. ¿Ok? Muchas veces estos usuarios van a requerir hospitalización dependiendo de las condiciones del usuario, ¿ya? Si uno es un usuario más bien sano, sin comorbilidades que uno sabe que no está muy sintomatológico, lo vamos a mandar para la casa. Sin embargo, otros grupos se van a hospitalizar, sobre todo personas con factores de riesgo, ¿ya? Hidratación, muy importante, ¿cierto? Analgesia. Muchas veces estos usuarios con pielonefritis, cuando consultan en los servicios de urgencia, se van de una dosis antibiótica pasada en lo menor, para asegurar una carga antibiótica, que después parta con el tratamiento en su domicilio. Entonces, muy importante, si esta persona, usted como enfermera administró el fármaco, informarle que la siguiente dosis, cuando él se lo compre en la farmacia, tiene que ser 12 horas después. No se lo compró y se lo tomó. ¿Sí? Lo que 12 horas después de esta primera carga antibiótica, se va a estar informando de él. Y frecuentemente es el Ceftriaxona. ¿Ok? Ceftriaxona. La pielonefritis, ¿cierto? Vamos a tener dos tipos, la aguda y la crónica. ¿Ya? La aguda va a ser la más frecuente, que se presenta de forma súbita, ¿cierto? Por colonización por vía ascendente o por vía hematógena, y es frecuente en la mayoría de los pacientes, pero más en inmunosuprimidos y personas con comorbilidad. ¿Ya? La crónica, podemos tener en pacientes con alteraciones morfológicas como el reflujo vesículo-ureteral. ¿Ya? El problema es que si esto se mantiene en el tiempo, puedo tener una insuficiencia renal crónica. Toda aquella persona que haga pielonefritis recurrente, en cada pielonefritis pierde células. Te digo inmediatamente. Por lo tanto, si tiene varias pielonefritis, va a tener varias células.
Por lo tanto, ¿por qué tener una insuficiencia renal? Sí. ¿Ya? ¿Qué? Que me ayuda. Y le digo, no voy a mi casa, disfrutar la vida, ya he tenido dos ya, Ya, pero dos no es tanto. pero es que lo de gasto también. Y digo, ya, no. Vuelvo a mi casa. También. En la imagen ustedes ven que en las bronquitis crónicas hay una malformación del órgano no se ve de forma adecuada. Y eso en la imagen, ¿cierto? Alteraciones de tamaño, alteraciones de textura, alteraciones de funcionalidad. Y una complicación que se puede generar es el absceso renal. Ya. Este absceso renal puede generarse con tratamientos inadecuados de la bronquitis primaria. Generalmente con alteraciones anatómicas no funcionales, pero puede dar no también, rara, pero se puede dar. En general, tan gram negativo, vamos a tener alterada la corteza o la médula. Tenemos como factores de riesgo, ¿cierto?, el embarazo y la diabetes. Este paciente tiene los mismos síntomas que la diabetes, pero este paciente normalmente se fue. ¿Ya? Tendría un shock séptico. Vamos a tener leucocitosis de células inmaduras. ¿Por qué? Leucocitosis de células inmaduras. Control la prueba. Por definición a la izquierda. Porque liberó glóbulos blancos y hasta por maduración porque se requería frecuentemente. En estos usuarios y en los adolescentes que se hospitalizan se toman hemoglobina. ¿Ok? Un cuadro sistémico. Y en estos usuarios se va a sugerir la imagen de edad. Esto va a tener probablemente, o podría tener, ¿cierto?, dependiendo del tamaño, menos de 5 centímetros de antibiótico, pero más de 5 centímetros va a ser un tratamiento quirúrgico. Y aquí tenemos los drenajes. ¿Se acuerdan del drenaje que yo tenía aquí? ¿El doble J? ¿Cómo se llamaba? ¿Doble J? Doble J, por ejemplo. El doble J para los uréteres, sí. Pero sí, efectivamente, drenaje es hacia posterior o incluso en esterectomía. Parciales o totales. Dependiendo del tamaño del el absceso. ¿Dudas? ¿No? Ya. Voy a hacer pasar, porque tenemos muchas visitas, una estudiante de cuarto año que está haciendo su tesis. ¿Ok? Y solo necesito, ¿qué mujeres aquí han tenido guagua? Yo. Va dirigido a mujeres que han tenido hijos. La voy a hacer pasar, les va a contar y ahí les va a preguntar, les va a contar qué es lo que necesitan. ¿Por qué son mujeres que están? Ya, Mi nombre es Marita Carreño, soy una departamento. El día de hoy me encuentro con mis compañeros que no pudieron venir, anteriormente se trata sobre la violencia sexual. Entonces queríamos saber las mujeres, porque tenemos mujeres que están de 20 a 45 años que hay acá viene la beca y la hacemos al final. como relacionados que son los de la mujer. ¿Puedes? Ya. O le sacan una foto. Es buena idea lo que dice la compañera, que le saquen una foto y la manden al grupo. ¿Saco foto? Si pudieran, por favor, sería Maravilloso. ¿le saco foto? No, Sí, sacan una foto y después la mandan y ustedes se la escanean. Sí. Es importante que hagan esto. Ustedes tienen cuarto para dar Y no han pensado igual en el tema de una población migrante, ¿sí o no, Marisol? porque ¿Cuántas veces estuvimos en la sala para tomar tesis? muchas. Infinitas. fuera, después te hablo. Mari, Ya. Muchas gracias a todos. Tengo sueño. Gracias. después igual, ¿ah? Gracias. Muy amable. Una
urinaria que tenemos que tratar es muy independiente. Es una urinaria asociada a la urinaria permanente. ¿Por qué? Porque esto lo mide el MinSal. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de características central? ¿Qué fue lo medía el MinSal? El uso de la urinaria permanente también. De infecciones asociadas al uso son notificadas a nivel nacional. Y aquí la pega de la enfermera, del equipo de enfermería general de nuestra CEN también. Así que es súper importante entender que el 20% de los adultos mayores de residencia, tanto con adultos mayores de una devolución, usan la tenemos que el 15% de los usuarios que hacen infecciones tienen lesiones medulares. Importante que el 100% de los usuarios de caracteres urinarios permanentes están colonizados. Porque si usted le toma un cultivo, va a salir positivo. La pregunta es, ¿esto genera infección? No necesariamente. ¿Ok? Por lo tanto, tienen un riesgo solo por el hecho de que tienen esta vía urinaria abierta a la contaminación. ¿Ya? De la mayoría de los episodios de un usuario, ¿cierto? Van a ser 2 a 12 episodios de un hipo sintomático por cada 1000 días de uso. O sea, cada 3 años continuos de uso de caracteres permanentes, los usuarios van a hacer 2 a 11 episodios. Dos poquitos, de 11, 4 anuales. Altísimo. ¿Ya? Importante que son sintomáticas febriles. ¿Por qué? Porque las bacterias asintomáticas casi todos tienen. Muchas, infinitas, casi una mensual. Sin embargo, las que en estos usuarios se van a tratar son las sintomáticas febriles. ¿Ok? ¿Ya claro eso? Y acá abajo les puse un cuadro comparativo de un estudio que se hizo del manejo de enfermería del caracteres permanente. Y lo que les muestra es que se ve chiquitito, pero finalmente un comparativo entre el año 2009 y 2017 y hay más infecciones asociadas a caracteres permanentes. A pesar que cada vez somos más estrictos en el uso de las medidas de antisépticos. Y esto es manejo de enfermería. ¿Ya? Así que ojo. ¿Qué tenemos que evaluar entonces en este proceso? Primero, que requiere el catéter. Aquí lo que no requiere, hay que sacárselo. Si no lo necesita para algo particular, el catéter se saca. ¿Ok? Manejo con clínica aséptica, súper importante, ¿cierto? El manejo con guantes estériles para cambio de bolsa, por ejemplo, ¿cierto? Para instalación de cateteres permanentes y de preferencia aquellos que necesitan urinario permanente, usar sondas siliconadas. Porque las siliconadas son más rígidas, porque tienen menor adherencia de las bacterias. Diga. Para el retiro de las sondas, ¿se necesita indicación de esto? Sí, indicación. Y para cambiar la bolsa en caso de que se rompa. No, eso no tiene indicación de nada. No, pero eso, no, una pregunta aparte, ¿eso se cambia completo el circuito o se puede cambiar la bolsa? Se nos completa el circuito, en el fondo, no la sonda, de ahí hacia abajo, porque en la bolsa, el circuito viene incluido, como el alargador. Mira, Lo viene la bolsa abajo. y por ejemplo, se está con el accesorio que tiene sonda de número, eso uno lo puede cambiar completo o tiene que hacer el mismo. No lo puede cambiar completo. Lo que uno hace es tocar la sonda de pero todo lo que es del alargador y el recolector lo podemos cambiar la ¿ya? Uso del sistema cerrado. Súper importante, ¿cierto? Que este sistema se mantenga cerrado y no casi que esté goteando en el baño, clampeado, no, cerrado, con la bolsita colgada. Ya, importante ahí la educación que nosotros hacemos para el domicilio. ¿Ya? Los usuarios normalmente que se van a domicilio se van con bolsas pequeñas, de menor volumen. ¿Sí? Las verticales de 1 litro, ellos se van con unas de 250 cc. Por eso hay que vaciarla más frecuentemente. No puede andar por la vida con una clampeada. ¿Sí? Tampoco se usa antibióticos profilácticos. Ya muchas veces se sugería en etapas iniciales, ¿cierto? El uso de PUM. Los pacientes usaban nitrofurantoína basal. ¿Sí? O tipo de protección diaria. Ahora la evidencia dice que no, solo en casos de pacientes con enfermedad. Importante, ¿cierto? Aseo continuo por arranque. No con jabón. H2O. Agüita, listo. ¿Ya? No se necesita más.
En el hospital, ¿cada cuánto se debe hacer el aseo genital para los usuarios con sonda Foley? Mínimo cada 12. Cada 12, cada 2, cada 8. ¿Cada cuánto? No, mínimo cada 12, pero es el requerimiento igual porque si hay deposiciones se lava completo, se lava todo. ¿Cada cuánto será lo obligado? Ya, usted lo programa. Cada 4. Debiésemos dejarlo cada 6. 6. De hecho, en pacientes críticos se deja cada 4. ¿Sí? Porque es un factor de riesgo, sobre todo cuando están de reciente instalación, que tienen mayor riesgo de infecciones asociadas al hospital. Si se pega por una Escherichia coli, me da lo mismo. Si se pega una en el hospital, no va a ser una Escherichia coli buena. ¿Sí? Va a ser microorganismos que no vamos a poder tratar con ningún antibiótico. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar un poquito de las tomas de muestra de examen de orina. Yo sé que ustedes las conocen, pero vamos a repasarlas rápidamente. La más frecuente es las tomas de segunda micción, ¿cierto? Y aquí, chiquillos, y algo muy importante, en todo, es que todas las tomas se hacen con aseo genital. Y el aseo genital sí es con jabón, para la toma de muestra. Pero no con jabón de clorexidina, con jabón normal, como de uso de cosméticos. ¿Ok? ¿Por qué se hace con jabón? Porque en este paso sí debo sacar toda la carga bacteriana para evitar infección. Uno no hace esto todos los días, se hace una vez. ¿Ok? Entonces, importante, ¿cierto? Que en la orina de segunda micción, en mujeres en particular, la toma de muestras se debiese solicitar que se separen los labios mayores. No solo orinar, porque en la salida toca todo, ¿cierto? La orina. Entonces, le dice solicitar a esa persona y va sola al baño, se haga el aseo y que se abran los labios. El primer chorro se elimina siempre y el segundo chorro va a entrar. ¿Por qué va el segundo chorro? ¿Y no el primero? Porque primero El primero barre todo lo que hay en la uretra. ¿Cierto? En varones también. Barre lo de la uretra y después sale lo más limpio directo de la. ¿Ok? El recolector de orina. Esto se usa harto en pediatría, pero también en algunas personas mayores, ¿cierto? Que tienen poca control de esfínter, donde se pone una bolsa recolectora, ¿cierto? Importante aquí el aseo genital. Y que la bolsa recolectora no puede durar más de 30 minutos. Usted la debe sacar. Cuando uno lo saca, sale con piel. Porque de verdad que es terrible esa vesica. Sobre todo en niños, ¿ya? Ojo ahí, porque el uso frecuente de 2 o 3 recolectores va a producir lesión y podría que la muestra salga inflamatoria. Sobre todo en mujeres más que no. ¿Ya? Uso de recolector. El recolector, lo otro que es importante, que el recolector es una bolsa, que no es que uno la devuelva. La bolsita que se pega, ¿sí? Porque cuando uno la da vuelta, uno contamina. Uno debiese sacar la muestra de ahí, limpiando la parte externa con alcohol, funcionando la muestra y sacándola con una jeringa externa. Si no la da vuelta, se corta como un frasco. ¿Se entiende? Diga. La orina tiene que ser la primera de la mañana. En este caso no. A ver, uno podría ocupar la primera de la mañana, con estos usuarios no tengo cómo saberlo. El recolector se toma las tomas de muestra o en los hospitales. Entonces no depende del horario necesariamente. ¿Ya? Los usuarios con sonda instalada. ¿Cómo se toma la muestra? se clampea la sonda y después se saca desde el Ya. Vamos a cambiar el término. No se clampea la sonda. ¿Qué se clampea? el circuito. El circuito. Porque la sonda nunca se clampea. ¿Ya? Y quiero que ahí hagamos diferencia. Clampeamos el circuito, el alargador, ¿ya? Importante que hay algunos circuitos que traen una gomita de función para toma de muestras. Un sitio especial, ¿sí? Son los más caros. Ustedes comprenderán que en varios lugares no están, tenemos la silicona raspa picante para abajo, ¿cierto? Entonces, se clampea, se hace fija la sonda y se funciona. Se funciona con la aguja más pequeña que tenga, ojalá 25. ¿Por qué? Porque voy a abrir, si abro,
tengo riesgo de microorganismos. En circuitos cerrados, más que la filtración como concepto que efectivamente me puede pasar, el riesgo que la apertura sea tan grande que yo favorezca la infección de microorganismos. ¿Sí? Entonces, debe ser con una aguja de preferencia 25. Ya, lo saco una jeringa y después eso descampea, ¿cierto? Y echa la muestra al traste. Importante, ¿cierto? Que el pinzamiento no debe ser más de 15 minutos porque esto va a generar un reflujo y puede generar riesgo para el usuario. La punción vesical también se puede utilizar, ahora es un procedimiento médico, sin embargo, es el procedimiento más fidedigno, el más limpio que podemos lograr, ¿ya? Se hace un aseo de la piel como si fuera un hemocultivo, ¿sí? Donde pasa jabón, suero y después el antiséptico, y después el médico funciona directamente a la vejiga y saca la muestra, ¿ya? Y el cateterismo intermitente, que básicamente es el uso de un catéter de una sonda Nelaton, no una sonda Foley para solo la extracción del agua. ¿Ya? Y aquí tenemos cómo viene la orina, cómo viene el sedimento, la orina completa. Las diferencias van a ser que la orina completa trae además glucosas, proteínas, nitritos, ¿cierto? Y usted me dice, profe, ¿qué hago con este dato? Si tengo nitritos, ¿qué significa? ¿Qué son los nitritos? Alguien dijo proteínas, por ahí va. Pero no solo proteínas, ¿qué cosa en particular? Son desechos, efectivamente, de proteínas de bacterias. Por lo tanto, si yo tengo nitrito positivo, tengo una. No hay nada que nitrito positivo, es raro el nitrito positivo, no es frecuente. Entonces ya tenemos la cochina, ¿ya? Que podemos ver también alteraciones de la presencia de bacterias, por ejemplo, y la presencia de leucocitos, ¿ya? Las infecciones urinarias que uno ve inflamatorias, porque en un cultivo enfermero, esto que se ha preguntado incluso en una pasante. ¿Cuándo considero que está positivo? Cuando tengo más de 100.000 unidades tomadoras. ¿Ok? 100.000 unidades tomadoras de cobertura. Sin embargo, si este procedimiento es bajo cateterismo vesical intermitente, no una antigua, vamos a requerir solo 10.000 unidades tomadoras de cobertura. ¿Por qué? Porque debería estar más estéril, claro. Es bajo técnica estéril. Por lo tanto, voy a aguantar muchas menos unidades tomadoras de cobertura. ¿Profe, le ponemos asterisco a esto? Sí. ¿A todo? Vamos a tener falsos positivos y falsos negativos. ¿Ya? Por ejemplo, el falso positivo, o sea, que me salga positivo en uno cultivo, ojo, usuarios, por ejemplo, con orina contaminada. ¿Con qué? Con secreción vaginal o con deposición. ¿Cierto? Podríamos también falsos positivos con recolectores que están más de 30 minutos. Demora en el envío. ¿Ustedes saben cuál es la estabilidad de la muestra de orina a que se el ambiente? No. 2 horas. Solo 2 horas. Porque hay lugares donde juntan todas las muestras, después la mano, Sí. y pasa más de 2 horas. Ser el positivo cuando no está positivo. Si usted trabaja en una toma de muestra donde las muestras se las van a llevar a otro lugar, que pasa mucho, deben guardarse estas muestras refrigeradas, no a temperatura ambiente. ¿Ok? Y contaminación en el laboratorio, que pasa menos, pero también puede ser. Falsos negativos, usuarios con tratamiento antibiótico reciente. Y ahí alguien preguntaba antes de antibióticos. ¿Cierto? Toda aquella persona que está en antibióticos debiese esperar al menos 5 días por la toma de glucosamina. Que va a ser negativo. ¿Ya? Tiene difícil desarrollo, aquí el desarrollo más lento, orina muy diluida. Aquel que se tomó un litro de agua para ir a tomarse el examen de orina, claramente va a tener menor carga bacteriana porque va a estar orinando cada rato. ¿Cierto? Entonces, el cultivo a lo mejor va a estar con menos unidades tomadoras de colonia y va a salir negativo cuando en verdad está positivo. ¿Ya? Uso de desinfectantes locales, y aquí es cuando usamos antisépticos para la higienización. Usted saca la orina de una sale con antiséptico, por lo tanto, la orina está con antiséptico y no hay desarrollo bacteriano. ¿Ya? Y la obstrucción completa del lado infectado. Si tiene una pielonefritis,
por un cálculo, la infección de acá nos está pasando y pasa la otra. Y esa está limpia. ¿Se entiende? Ujú. Tratamiento farmacológico, fuera de lo que ya conversamos, vamos a tener cierta profilaxis antibiótica continua. Por ejemplo, aquellos con infecciones urinarias recurrentes usan antibióticos por lo menos por 6 meses. Tenemos también profilaxis postcoitales, ¿ya? Aquellas usuarias que hacen infecciones urinarias postcoitales se les deja una dosis de antibiótico después de cada relación sexual. Y tenemos el autotratamiento de cistitis. Solo en un grupo excepcional de usuarios por especialistas se les va a autorizar automedicarse por este tratamiento. Solo por 3 días. Con control de cultivo posterior. ¿Se entiende? Ujú. Y los farmacológicos, fíjense, tenemos probióticos tópicos genitales. Es una crema, básicamente. Aquí tenemos, por ejemplo, la lactoflora, que se usa en la zona genital para aumentar la proliferación de microorganismos normales en el fondo de la vía urinaria y no lleguen otros a invadir. Tenemos el uso del arándano rojo cranberry, ¿ustedes lo habían escuchado? Sí. Ya, en general todos los frutos rojos, pero más del cranberry, ¿cierto? Se asocia de uso diario, consumo diario, que disminuye la riesgo de infecciones porque al parecer cambia el pH de la orina y eso hace que haya menor proliferación bacteriana. Estrógenos vaginales en la menopausia. En la menopausia ustedes saben que se produce un resecamiento Sí. de la mucosa geniturinaria. Se me seca todo. Ese resecamiento hace más riesgo de lesiones y eso es más riesgo de proliferación bacteriana. Por lo tanto, el uso de estrógenos vaginales va a favorecer que haya un ambiente húmedo para la proliferación bacteriana normal y evita microorganismos que no corresponden. Y el aseo genital solo con agua, no con jabón, no con jabón íntimo, no, agua. Esos son igual medicamentos, pastillas, los estrógenos. No, los estrógenos son tópicos. Ah, ya. Sí. ¿Por qué no ¿Por qué? pastillas? Porque muchas mujeres no pueden consumir por el riesgo de cáncer mamario. Entonces, puede tomarse oral, pero en general, aquellas que no pueden oral pueden usarlo todo. ¿Los estrógenos son los lubricantes? No, el ¿No? lubricante es vaselina propiamente tal. Es un lubricante. El estrógeno es un fármaco que favorece la secreción natural. Los lubricantes no. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Y una vez a la mamá de mi hija le dieron eso, estaban haciendo una prevención, algo así. Pero más, yo creo que era como cosmético. Le dieron eso, pues le dieron dos. Y, obviamente que por la premenopausia y que ayer se la cambió la vida. Ah, Que no nos mire, no quiero salir. ahí está grabando.